Hay algo que nadie te va a decir en una cena familiar. Nadie te lo va a decir en una conversación casual. Nadie te lo va a decir en un momento de confianza con alguien cercano. Y no es porque no quieran. Es porque ellos tampoco lo saben nombrar. Porque ellos también lo están viviendo. Porque ellos también sienten esa misma distancia y tampoco entienden de dónde viene. Porque en muchas familias hay cosas que simplemente no se dicen. No por malicia, no por indiferencia, sino porque nadie aprendió cómo decirlas. Porque el lenguaje para esas cosas nunca se desarrolló. Porque hubo generaciones enteras que vivieron sin ese lenguaje y que transmitieron esa ausencia como si fuera normal, como si fuera la única manera posible de funcionar. Pero tú lo has sentido. Esa sensación de que algo no está bien, de que hay una distancia que no debería estar ahí, de que las personas que más amas están cerca, pero no tan cerca como quisieras, de que hay conversaciones que no ocurren aunque deberían, de que hay momentos que pasan sin llenarse de lo que deberían tener, de que hay abrazos que se dan pero que no llegan del todo, de que hay palabras que se dicen pero que no comunican lo que se quería comunicar, de que hay una versión de tu familia que puedes imaginar, que puedes sentir que es posible, que puedes casi ver si cierras los ojos, y que sin embargo no termina de llegar. Y lo más difícil no es sentirlo. Lo más difícil es no saber de dónde viene. Porque buscas la razón en los eventos grandes, en las peleas que hubo y que todos recuerdan, en las decisiones que se tomaron mal y que dejaron consecuencias visibles, en los momentos que marcaron un antes y un después. Y a veces encuentras algo ahí, pero otras veces no. Otras veces la distancia existe sin una razón clara que pueda señalar, sin un momento específico que la explique todo, sin una herida visible que puedas mostrar y decir ahí, eso fue lo que pasó, eso fue lo que empezó todo. Y eso es lo más confuso de todo. Porque ¿cómo reparas algo cuando no sabes exactamente qué se rompió? ¿Cómo acercas lo que se alejó cuando no entiendes que lo alejó? ¿Cómo cambias algo que no puedes ver con claridad? Esa pregunta es la que nadie responde. Esa pregunta es la que se queda dando vueltas en las madrugadas cuando el silencio de la casa es demasiado grande. En los momentos en que estás solo con tus pensamientos y algo en ti siente que hay algo pendiente, algo sin terminar, algo que no sabes cómo empezar a tocar porque no sabes exactamente dónde está. Y lo más cruel de esa pregunta es que mientras no tienes respuesta, el tiempo sigue pasando. Los hijos siguen creciendo. Los nietos siguen desarrollándose. Las personas que amas siguen formándose, moldeándose, aprendiendo maneras de relacionarse que van a cargar el resto de su vida. Y tú estás ahí, presente, queriendo lo mejor para ellos, amándolos con todo lo que tienes, sin saber que algo en la manera en que te relacionas con ellos está contribuyendo a construir exactamente la distancia que más temes. Hoy voy a hablarte de eso, de algo que probablemente llevas años haciendo sin darte cuenta. No porque seas mala persona, no porque no ames a tu familia con toda la intensidad que eres capaz de sentir, no porque hayas elegido conscientemente crear distancia con las personas que más quieres, sino porque nadie te enseñó a verlo, porque nadie te lo mostró con claridad. Porque llegaste a esta vida con una manera de relacionarte que aprendiste antes de tener palabras para describirla. Y lo que no ves, no puedes cambiarlo. Lo que no nombras, sigue funcionando la sombra. Silencioso, constante, invisible para ti aunque perfectamente perceptible para quienes te observan desde cerca. Quédate, porque esto va a cambiar algo en ti. No de golpe, no de manera dramática, pero algo va a moverse por dentro. Y ese movimiento, aunque sea pequeño, aunque al principio apenas se note, es el comienzo de algo que puede cambiar profundamente el resto de tu vida y la vida de las personas que más amas. Existe un fenómeno que los psicólogos llevan décadas estudiando y que la mayoría de las personas nunca escucha explicado en términos simples y accesibles. Se llama repetición de patrones. Y funciona de una manera que una vez que entiendes no puedes dejar de ver. Lo que viviste en tu infancia y en tu juventud no quedó guardado en un cajón que puedes abrir o cerrar cuando quieras. No quedó archivado en algún lugar de la memoria al que solo accedes cuando decides recordar. Quedó guardado en ti de una manera mucho más profunda y mucho más activa. En tu cuerpo, en tu sistema nervioso, en tu manera de reaccionar antes de que el pensamiento consciente llegue, en tu manera de tensar los hombros cuando algo se siente amenazante, en tu manera de cerrar la voz cuando algo duele, en tu manera de relacionarte con las personas que más importan en los momentos que más importan. Y sin que te des cuenta, sin que lo elijas, sin que en ningún momento hayas decidido conscientemente repetirlo, lo repites, una y otra vez, con la precisión silenciosa de algo que está completamente automatizado, con las personas que más quieres, en los momentos que más importan,
con una regularidad que sería asombrosa si no doliera tanto verla. No es un defecto tuyo. No es una señal de que algo está roto en ti de manera irreparable. No es evidencia de que eres una mala persona o un mal padre o una mala madre o alguien que no merece lo que tiene. Es biología. Es historia. Es lo que pasa cuando nadie te enseña a hacer las cosas de otra manera. Cuando el modelo que recibiste fue ese y no otro. Cuando lo que aprendiste fue lo que había disponible y no lo que quizás hubieras elegido si hubiera habido más opciones. Pero hay algo que cambia cuando lo entiendes de verdad. Y ese algo es todo. Porque entender no borra el patrón de manera automática, pero crea algo que antes no existía entre el impulso y la reacción. Crea un espacio, un segundo de conciencia donde antes no había nada más que automatismo puro y veloz. Y en ese segundo, aunque sea pequeño, aunque al principio apenas dure un instante, está todo el poder que necesitas para empezar a hacer algo diferente. Piensa en esto por un momento y tómate el tiempo de verdad para pensarlo. Cuando eras niño, observabas todo. No con la mente de un adulto que analiza y filtra y decide qué guardar y qué descartar y qué importa y qué no. Con la mente de un niño que absorbe todo, que graba todo, que aprende sin filtros y sin defensa y sin la capacidad de separar lo que es útil de lo que es dañino porque aún no tiene las herramientas para hacer esa distinción. Y lo que aprendiste no fueron solo las palabras que alguien te dijo directamente. No fueron solo las lecciones explícitas. No fueron solo los consejos y las advertencias y las instrucciones que alguien tuvo la intención de darte. Aprendiste todo lo demás. Todo lo que nadie dijo en voz alta pero que estaba presente en el ambiente como algo que se respira sin notarlo. Aprendiste gestos. La manera en que los adultos importantes de tu vida usaban o no usaban el cuerpo para comunicar. La distancia que mantenían o no mantenían. La manera en que se tocaban o no se tocaban cuando algo era difícil. Aprendiste silencios. No solo la ausencia de palabras, sino el significado de esa ausencia. Cuando el silencio significaba paz. Cuando significaba peligro. Cuando significaba que algo había ocurrido que era mejor no preguntar. Cuando significaba que alguien estaba bien aunque nadie lo dijera. Cuando significaba que alguien no estaba bien que tampoco había que preguntarlo. Aprendiste cómo se comporta un adulto cuando está enojado y trata de no mostrarlo. Cómo cambia la respiración. Cómo cambia el tono aunque las palabras sean normales. Como el cuerpo dice lo que la boca no dice. Y aprendiste a leer esas señales con una precisión que los adultos a veces pierden porque ya no las necesitan de la misma manera. Aprendiste cómo se comporta alguien cuando está triste pero cree que no puede estarlo. Cómo se convierte esa tristeza en irritabilidad. Cómo se convierte en distancia. Cómo se convierte en una ocupación constante que parece productividad pero que en realidad es una manera de no quedarse quieto con lo que duele. Aprendiste qué temas se pueden tocar en esa familia y cuáles no. ¿Qué preguntas se pueden hacer y cuáles generan una reacción que enseña que es mejor no volver a hacerlas? ¿Qué versiones de ti eran bienvenidas y cuáles era mejor guardar? ¿Cuándo podías ser vulnerable y cuándo esa vulnerabilidad tenía un costo? Y toda esa información, toda esa cantidad enorme e invisible de datos sobre cómo funciona el mundo de las relaciones humanas, se quedó en ti. Se convirtió en tu manual de instrucciones. En tu referencia automática de cómo se hace esto de vivir con otras personas. De cómo se ama. De cómo se sufre, de cómo se sobrevive a lo que duele sin quebrarse del todo. El problema es que ese manual fue escrito por personas que también tenían el suyo, que también estaban repitiendo lo que ellas habían aprendido de sus propios padres y abuelos y figuras importantes, que también cargaban historias que nunca resolvieron del todo, que también tuvieron momentos en que quisieron hacer las cosas de otra manera y no supieron cómo porque nadie les había enseñado cómo. Y tú, sin saberlo, sin pedirlo, sin elegirlo conscientemente en ningún momento, heredaste esas historias junto con todo lo demás, junto con los rasgos físicos y los gestos y la manera de reírte y el tono que toma tu voz cuando algo te preocupa. Junto con todo lo visible y tangible, también vino todo lo invisible, todo lo que no se puede ver en una foto pero que está presente en cada interacción, en cada momento difícil, en cada vez que el amor quiere expresarse y no encuentra el camino adecuado. Y lo invisible es exactamente lo que estamos hablando hoy. Piensa en la última vez que tuviste una conversación difícil con alguien de tu familia. No una conversación de rutina. Una conversación que importaba. Con un hijo o una hija. Con tu pareja. Con un hermano o hermana. Con alguien que ocupa un lugar central en tu vida y con quien algo se tensó de una manera que ninguno de los dos eligió completamente. ¿Qué hiciste cuando la tensión apareció? ¿Te cerraste? ¿Levantaste ese muro invisible que la otra persona podía sentir aunque no pudiera tocarlo ni nombrarlo? ¿Se puso en tu voz algo que cambió el tono de la conversación sin que nadie lo mencionara?
¿Se pusieron en tu cuerpo señales que decían no sigas por ahí aunque tus palabras dijeran otra cosa? ¿Subiste la voz sin querer, con una intensidad que después te sorprendió a ti mismo cuando lo recordaste? ¿Dijiste algo que después lamentaste, algo que salió antes de que pudieras detenerlo, algo que vino de un lugar dentro de ti que no reconociste del todo en ese momento? ¿O simplemente te fuiste? No con el cuerpo necesariamente, sino con todo lo demás, con la presencia, con la disponibilidad. Te apagaste como una luz que alguien apagó desde adentro sin anunciarlo. Te volviste lejano de una manera que la otra persona podía sentir aunque no pudiera describir con exactitud que había cambiado. Te pusiste a hacer otra cosa. Cualquier cosa que no fuera quedarte en ese momento incómodo que no sabías cómo manejar. Esa reacción que tuviste en ese momento, no la inventaste tú en ese instante. La aprendiste. La viste en acción en algún momento de tu historia, en algún lugar de tu infancia, en alguna situación donde esa reacción fue la única herramienta disponible y la usaste porque era lo que había. Y la repites porque es lo que conoces. Porque es lo que se siente familiar aunque duela. Aunque aleje a las personas que más quieres. Aunque en alguna parte de ti, en esa parte que sabe más de lo que a veces reconoces, sepas que no es lo que realmente quieres hacer. Y lo más importante de entender, lo más difícil de aceptar, pero también lo más liberador, es que esa reacción en su momento tuvo un propósito real y legítimo. Te protegió de algo que en ese contexto era una amenaza real. Te ayudó a sobrevivir situaciones que de otra manera habrían sido más dolorosas o más peligrosas. Fue una respuesta inteligente de un sistema que estaba haciendo lo mejor que podía con lo que tenía disponible en ese momento. No fue un error en su origen. Fue una solución. Una solución que funcionó en ese contexto específico para esa situación específica. El problema es que ese contexto ya cambió hace mucho tiempo. Que ya no eres esa persona en esa situación. Que ya no estás en el lugar donde esa respuesta era necesaria. Pero la respuesta no lo sabe. La respuesta no tiene manera de saber que el contexto cambió. Sigue funcionando como si el tiempo no hubiera pasado. Sigue activándose con la misma velocidad y la misma intensidad y la misma certeza automática de que es necesaria y útil. Sigues usando una herramienta del pasado para intentar resolver situaciones del presente. Y esa herramienta que antes servía, ahora hace daño. No porque seas mala persona, sino porque está diseñada para un mundo que ya no existe. Y aquí está lo que nadie te dice en voz alta. Lo que nadie pone en palabras de manera directa. Lo que se da por sentado aunque nadie lo haya elegido ni procesado conscientemente. Esa reacción que repites, tu familia también la está aprendiendo de ti. Ahora mismo, en tiempo real, en cada interacción ordinaria, en cada momento difícil, en cada vez que algo se tensa y todos observan, consciente o inconscientemente, cómo reaccionas tú. Tu hijo o tu hija están guardando en su cuerpo, con esa misma capacidad de absorción con la que tú guardaste todo lo que guardaste de pequeño, la manera en que tú reaccionas cuando algo duele, la manera en que tú manejas el conflicto cuando aparece o la manera en que lo evitas cuando puedes, la manera en que tú te acercas a las personas cuando las cosas son fáciles y la manera en que te alejas cuando las cosas se ponen difíciles, la manera en que tú procesas las emociones que te incomodan o la manera en que las entierras para poder seguir funcionando. Todo eso lo están aprendiendo. Con la misma inocencia y la misma apertura con que tú lo aprendiste. Sin análisis, sin filtros, solo grabando, solo incorporando, solo convirtiendo en su propio manual lo que observan en ti día a día. Y un día, sin darse cuenta, en una situación completamente diferente, con personas completamente diferentes, en una vida que quizás no se parece nada a la tuya externamente, ellos también lo van a repetir. Con sus propias parejas, con sus propios hijos, con las personas que más quieran en su momento de vida. Y quizás en ese momento se preguntarán por qué reaccionan como reaccionan. ¿De dónde viene ese impulso que tienen? ¿Por qué hacen lo que hacen aunque no sea lo que quieren? Y no sabrán trazarlo hasta ti. No porque seas culpable de manera intencional, sino porque así funciona la cadena. Silenciosa, continua, invisible para quienes la cargan porque nunca se detuvieron a verla. A menos que alguien en esta cadena decida verla. A menos que alguien tenga el valor de mirar lo que es más fácil no mirar. A menos que alguien decida que la cadena se detiene aquí. Y eso es exactamente lo que estás empezando a hacer ahora mismo al quedarte hasta este punto. Quiero que pienses en 5 patrones específicos. 5 maneras en que el amor existe en las familias pero no llega de la manera que se necesita. 5 formas en que las personas se alejan sin querer alejarse. Sin darse cuenta de que se están alejando. Sin entender que lo que están haciendo en nombre del amor, o en nombre de la supervivencia, o en nombre de lo que aprendieron que era correcto,
está construyendo exactamente la distancia que más temen. El primero es el silencio como respuesta automática. Cuando algo duele profundamente, cuando algo molesta de una manera que no se puede ignorar, cuando algo necesita ser dicho con urgencia y claridad para que la relación no se dañe más, hay familias enteras que aprendieron a callarse. Generaciones enteras. No por paz genuina, no porque el silencio sea la respuesta más madura o más reflexiva, sino por miedo, por no saber cómo empezar una conversación difícil sin que se convierta en algo peor, por haber visto alguna vez que cuando alguien intentó hablar, las cosas empeoraron en lugar de mejorar, por haber aprendido que el silencio, aunque incómodo, era más predecible que las palabras, más controlable, más seguro en el sentido más limitado de esa palabra. Y ese silencio se hereda de una manera que nadie anticipa. Los hijos crecen en ese ambiente y aprenden sin que nadie se le enseñe explícitamente que los problemas no se hablan, que las emociones no tienen espacio, que lo mejor, lo más sensato, lo más adulto es seguir adelante y no remover lo que está quieto, aunque esa quietud sea completamente artificial. Aunque debajo haya cosas que llevan años esperando salir y que van acumulando una presión silenciosa que todos sienten aunque nadie nombre. Aprenden a guardar, a acumular con una paciencia que no es virtud sino necesidad, a sonreír en las fotos mientras adentro algo espera un momento que nunca llega, a decir estoy bien de manera automática cuando alguien pregunta porque en esa familia cuando alguien pregunta no espera realmente la respuesta honesta. Y cuando a veces alguien intenta dar esa respuesta honesta, algo en el ambiente le señala que quizás no era el momento, quizás no era el lugar, quizás era demasiado, quizás era mejor guardarlo. Pero lo que no se habla no desaparece. Esa es la ilusión más persistente del silencio. La ilusión de que si no lo nombras no existe, de que si lo dejas quieto deja de afectarte, de que si sigues adelante con suficiente velocidad y determinación lo que dejaste atrás no te alcanza. Se queda en el cuerpo con una fidelidad que impresiona. Se queda en la tensión de una cena familiar, donde todos hablan de cosas intrascendentes mientras lo importante flota invisible sobre la mesa. Se queda en las llamadas que terminan antes de tiempo porque ninguno de los dos sabe cómo entrar en lo que realmente importa. Se queda en la sensación permanente que tienen todos los miembros de esa familia de que hay algo pendiente que no saben cómo empezar, de que hay una conversación esperando que quizás nunca llegue, de que hay cosas que se van a llevar sin haber dicho. Y con el tiempo, con los años, con las décadas que pasan sin que nadie interrumpa el ciclo, ese silencio se convierte en el idioma oficial de la familia. Un idioma que todos hablan con fluidez sin haberlo elegido, sin saber que existe otro, sin poder imaginar cómo sería vivir en una familia donde las cosas difíciles también se dicen, donde las emociones tienen nombre y lugar, donde nadie tiene que adivinar permanentemente qué siente el otro porque el otro tiene la costumbre y la capacidad de decirlo. ¿Reconoces ese silencio en tu familia? ¿Lo reconoces en ti mismo cuando algo duele y no encuentras la manera de decirlo? El segundo patrón es la dureza como forma de amor. Hay personas que llegaron a creer con una convicción genuina que amar significaba exigir, corregir constantemente, endurecer a los que amaban, prepararlos para un mundo difícil, siendo difíciles con ellos desde temprano, antes de que el mundo lo fuera, para que cuando el mundo los golpeara ya estuvieran entrenados para resistir. Y eso no venía de la crueldad ni de la indiferencia. Venía de lo que aprendieron, de cómo los amaron a ellos, de la creencia genuina y profunda y completamente sincera de que la vida no perdona la blandura, de que si los hijos no aprendían desde pequeños a resistir la frustración, a tolerar el dolor, a levantarse solos después de caer, no iban a poder con lo que vendría después, de que protegerlos demasiado era en realidad abandonarlos a su suerte. Había amor en esa dureza, mucho amor, un amor que no encontraba otra manera de expresarse que no fuera esa, un amor que creía sinceramente que endurecer era una forma de proteger, que exigir era una forma de creer en el potencial del otro, que señalar los errores era invertir en el futuro de alguien que importaba. Pero los hijos no reciben esa dureza como preparación. La reciben como distancia, como una frialdad que no entienden del todo, como la sensación constante corrosiva de que no importa lo que hagan, nunca es suficiente, de que hay un estándar que se mueve siempre un poco más allá de donde ellos llegan, de que el amor tiene condiciones que no siempre están claras pero que siempre están presentes. Y eso se instala en un lugar muy profundo de la persona. Se queda en cómo se relacionan con sus propias parejas, siempre con una parte de ellos esperando la crítica, anticipando el momento en que algo va a estar mal, preguntándose cuándo va a llegar el momento en que demuestren que no son suficientes.
Se queda en cómo se relacionan con sus propios hijos, algunos repitiendo la dureza porque es lo único que conocen como amor o rechazándola con tanta fuerza que van al otro extremo sin encontrar el equilibrio que ninguno de los dos extremos ofrece. Se queda en cómo se hablan a sí mismos cuando cometen un error, con una voz interior que tiene exactamente el tono o la temperatura de la voz de quien los amó con dureza. ¿Alguien en tu familia aprendió a amar así? ¿Tú aprendiste a amar así sin haberlo elegido conscientemente? ¿Hay alguien en tu vida que siente tu amor, pero que también siente permanentemente que no termina de alcanzar lo que se espera de él? El tercero es la ausencia presente. Esa manera particular y moderna y muy extendida de estar físicamente en un lugar mientras no se está del todo en ningún sentido que importa. Estar sentado en la mesa familiar mientras los pensamientos están en el trabajo que quedó sin terminar y en el problema que no tiene solución todavía y en la conversación de mañana que hay que preparar. Estar con los nietos mientras el teléfono divide la atención entre ellos y todo lo demás con una injusticia que nadie menciona. Estar en una conversación que importa mientras la mente está procesando otra cosa que parece más urgente aunque raramente lo sea. Esta ausencia no aparece en las fotos. En las fotos estás. Sonríes. La escena parece completa y feliz y normal, pero se siente con una claridad que no necesita palabras para comunicarse. Los niños especialmente la sienten con una precisión que los adultos subestiman de manera consistente y significativa. Un niño sabe cuando el adulto está ahí de verdad, con toda la presencia disponible, y cuando está ahí solo de cuerpo mientras el resto está en otro lado. No sabe explicarlo con conceptos. No tiene el vocabulario para nombrarlo, pero lo sabe en algún lugar donde no se necesitan palabras para entender lo que es real. Y cuando eso ocurre repetidamente, no en los momentos excepcionales, sino en los momentos ordinarios que son la mayoría de una vida, el niño aprende algo sobre sí mismo que nadie tuvo la intención de enseñarle. Aprende que no es suficientemente interesante o importante o urgente para capturar la atención completa del adulto que más importa en su mundo. Aprende que hay cosas que compiten con él y que con frecuencia ganan. Aprende que la atención tiene un límite y que él no siempre está dentro de ese límite. Y esa creencia, silenciosa, sin palabras, sin que nadie la haya dicho explícitamente en ningún momento, se instala con una solidez que sorprende. Se convierte en un lente a través del cual esa persona va a ver todas sus relaciones futuras. Una predisposición a sentir que no es suficiente para retener el interés genuino del otro. Que cuando alguien se distrae es porque no alcanza. Que la atención hay que ganársela constantemente porque de manera natural no llega. Y años después, cuando ese niño ya tiene su propia familia y su propia vida y sus propias personas que lo aman, sigue sintiendo esas cosas, sin saber de dónde vienen, sin poder trazarlas hasta su origen, sin entender que empezaron mucho antes de que tuviera palabras para nombrarlas. ¿Cuántas veces estuviste presente en cuerpo pero ausente en todo lo demás? ¿Cuántas veces alguien que te necesitaba aprendió a conformarse con tu presencia física porque no sabía que tenía derecho a pedir más? El cuarto patrón es la explosión y el olvido. Hay familias donde el conflicto funciona de una manera muy específica y muy reconocible para quienes lo han vivido desde adentro. Se acumula la tensión durante días, semanas, a veces meses enteros. Se acumulan los pequeños roces que nadie menciona porque no parecen suficientemente importantes para generar una conversación. En las palabras que se guardan por no crear problemas que quizás no existen. En las molestias que se tragan por mantener la paz superficial de una familia que desde afuera parece funcionar bien. Y en algún momento, cuando la acumulación llega a un punto que ya no puede sostenerse con la misma estructura, cuando la presión interna supera la capacidad de contenerla, explota. Se dicen cosas con una intensidad que sorprende incluso a quien las dice. Se cruzan líneas que en momentos de calma nadie hubiera cruzado. Se hace daño de maneras que después son difíciles de reparar porque aunque las palabras puedan retractarse, el efecto de haberlas dicho permanece. Y después de la explosión, se hace como si nada hubiera pasado, sin hablar de lo que ocurrió con la honestidad necesaria para que algo cambie, sin entender que lo desencadenó realmente más allá del evento superficial, sin cerrar lo que quedó abierto y sangrando silenciosamente, sin reparar lo que se dañó de manera consciente y deliberada. No porque nadie quiera resolver, sino porque nadie sabe cómo hacerlo sin correr el riesgo de abrir algo que podría empeorar las cosas. Porque hablar de lo que pasó se siente más peligroso que dejarlo quieto. Porque el silencio después de la tormenta, aunque no sea paz real, se parece suficientemente a la paz como para aceptarlo como sustituto. Porque volver a tocar el tema podría desencadenar otra tormenta y nadie tiene energía para eso ni herramientas para manejarlo diferente. Y ese ciclo se repite con una regularidad que nadie elegiría conscientemente pero que nadie logra interrumpir porque no tiene las herramientas para hacerlo. Mes a mes,
año a año, generación a generación, con los mismos ritmos aunque el contenido de las explosiones cambie, con la misma estructura aunque los protagonistas sean diferentes. Y las personas que crecen en ese ciclo aprenden algo muy específico sobre las relaciones. Aprenden que la cercanía tiene un costo, que acercarse demasiado eventualmente lleva a la explosión y que la explosión siempre duele. Aprenden a medir la temperatura del ambiente constantemente, con una vigilancia que consume energía que debería estar disponible para otras cosas. Aprenden a guardarse las cosas importantes porque nunca hay un momento que se sienta suficientemente seguro para decirlas. Aprenden a amar con cuidado, con una distancia calculada que les permite querer sin arriesgarse demasiado. El quinto patrón es la necesidad de control disfrazada de cuidado. Hay personas que aman tanto, con tanta intensidad y tanta preocupación genuina, que sin darse cuenta controlan. Toman decisiones por los demás porque creen que saben mejor cuál es la opción correcta. Opinan cuando no se les pide porque sienten que su experiencia y su perspectiva tienen algo valioso que ofrecer. Corrigen cuando quizás no hace falta porque no pueden observar al otro cometer un error sin intervenir, sin suavizar el golpe, sin intentar evitar el dolor que viene. Anticipan los problemas de sus hijos antes de que ellos puedan enfrentarlos solos porque el dolor ajeno les resulta físicamente insoportable. Y lo hacen porque los quieren, con una sinceridad que no está en discusión, porque se preocupan de una manera que los consume internamente, porque sienten que si no intervienen algo va a salir mal, y ese algo va a ser en parte su responsabilidad por no haber hecho lo que podían hacer, porque su amor es tan activo, tan vigilante, tan presente e involucrado, que no sabe quedarse quieto cuando ve la posibilidad de ayudar. Pero los hijos adultos que ya tienen sus propias vidas no siempre lo reciben como cuidado. Con frecuencia lo reciben como una señal constante de que no son suficientemente capaces de manejar su propia existencia, de que para ser amados tienen que ser gestionados, de que la persona que los quiere no confía del todo en su juicio, ni en su capacidad, ni en su derecho a equivocarse y aprender de eso. Y eso produce algo que nadie eligió y que nadie nombra pero que todos sienten. Una distancia silenciosa y gradual. Un alejamiento que no tiene un momento específico de inicio pero que se va consolidando con el tiempo. Una necesidad de espacio que sienten como urgente pero que no saben cómo pedir sin herir a alguien que claramente los ama y que claramente solo intenta ayudar. ¿Reconoces ese patrón en ti? ¿En la manera en que te relacionas con las personas que más quieres? ¿Hay alguien en tu familia que siente tu amor pero que también siente que necesita alejarse un poco para poder respirar y tomar sus propias decisiones? Ahora quiero que te detengas, que respires, que no conviertas todo lo que acabas de escuchar en una lista de acusaciones contra ti mismo, contra las personas que te criaron o contra nadie, porque la culpa no sirve aquí. Y esto es importante entenderlo bien. La culpa se disfraza de responsabilidad, pero en realidad es lo opuesto. La culpa te mantiene mirando hacia atrás con un dolor que consume toda la energía disponible sin producir ningún cambio real en el presente. La culpa te ocupa con el pasado cuando el presente es donde ocurren las cosas que todavía pueden cambiar. Lo que sirve aquí es la comprensión. La comprensión honesta y sin juicio de cómo llegaste a ser quien eres. De dónde vienen las reacciones que tienes. De por qué haces lo que haces aunque no siempre sea lo que en el fondo quieres hacer. De cómo la historia que cargaste se convirtió en la manera en que te relacionas hoy. Porque cuando entiendes de dónde viene un patrón, cuando le pones nombre y origen y contexto, deja de tener el mismo poder silencioso sobre ti. No desaparece de un día para otro. No se borra con solo nombrarlo. Sigue estando. Sigue apareciendo en los momentos difíciles con la insistencia de lo que lleva mucho tiempo instalado. Pero ya no llega sin aviso. Ya no te toma completamente por sorpresa. Ya no se activa y termina antes de que te des cuenta de lo que ocurrió. Y entre el impulso y la reacción aparece algo nuevo que antes no existía. Ese espacio pequeño donde está la posibilidad de elegir diferente. Cada uno de esos 5 patrones tiene una historia detrás. Una razón real y humana y comprensible por la que alguien en tu línea familiar aprendió a funcionar así. El que se cerró en el silencio aprendió que hablar tenía consecuencias que no valía la pena correr. Aprendió que el silencio, aunque doloroso, era predecible. Aprendió a sobrevivir callando. El que fue duro aprendió que eso era amor. Que endurecer era proteger. Que exigir era creer. Que preparar para el dolor era más importante que acompañar en él. El que estaba ausente estaba cargando algo que no podía soltar, algo que ocupaba el espacio de la presencia, sin que nadie lo hubiera elegido. El que explotaba nunca tuvo un modelo de cómo manejar las emociones de otra manera. Solo conocía la acumulación y la explosión porque era lo único disponible. El que controlaba tenía miedo. Un miedo profundo y constante que el control intentaba calmar aunque nunca lograra calmarlo del todo. Estas personas no eran malas.
Eran personas haciendo lo que sabían con lo que tenían, con el amor que podían dar aunque no siempre llegara de la manera que se necesitaba. Y tú también, y todos nosotros también. Pero la diferencia entre pasado y este momento es esta. Ahora sabes, y saber cambia lo que es posible. ¿Qué significa hacer algo diferente en la práctica concreta del día a día? Significa que la próxima vez que sientas el impulso de cerrarte, te detengas un segundo antes de hacerlo. Un respiro. Y te preguntes qué pasaría si en lugar de cerrarte dijeras una sola cosa verdadera. No todo, solo una frase, una pequeña apertura. Algo que diga aquí estoy aunque no sepa cómo decir todo lo demás todavía. Significa que la próxima vez que estés con alguien que amas, estés con ellos de verdad, con los ojos, con la atención, con la presencia completa que esa persona merece y que probablemente nunca te pidió con palabras porque aprendió a no pedirla. Significa que la próxima vez que sientas el impulso de corregir o controlar o intervenir sin que te lo hayan pedido, te preguntes honestamente si lo que vas a hacer va a acercar o va a alejar. Y si la respuesta honesta es que va a alejar, que puedas elegir quedarte quieto. No por resignación, por confianza. Significa que la próxima vez que la tensión se acumule, no esperes a que explote. Una conversación imperfecta dicha a tiempo siempre hace menos daño que una explosión perfectamente acumulada. Significa que la próxima vez que alguien intente acercarse de una manera que te incomoda o que no entiendes del todo, antes de cerrar, te preguntes si detrás de esa manera torpe o confusa de acercarse hay algo que necesita ser recibido antes de ser analizado o corregido. Estos cambios parecen pequeños, y son pequeños en su forma, pero no son pequeños en su efecto. Se acumulan con la misma silenciosa constancia con que se acumularon los patrones que generaron la distancia. Gota a gota, conversación a conversación, momento a momento, elección a elección, sin que nadie necesariamente lo know de inmediato, sin fanfarria, sin un momento dramático que todos recuerden, pero de manera real, y en una dirección diferente a la de antes. Y algo ocurre cuando una persona genuinamente empieza a cambiar su manera de estar con los demás. Las personas a su alrededor lo sienten aunque no siempre sepan nombrarlo. Lo sienten en la temperatura del espacio entre ellos, en la sensación de que algo es diferente aunque no puedan decir exactamente qué. Tu hijo o tu hija que fue alejándose gradualmente siente cuando hay algo nuevo en la dinámica, cuando hay más espacio, cuando acercarse un poco más no implica el mismo riesgo que implicaba antes. Tu nieto siente cuando la presencia del adulto es más real, cuando no tiene que adivinar en qué humor estás ni calcular qué puede decirte. Tu pareja siente cuando hay más lugar para decir cosas que antes guardaba, cuando el silencio empieza a volverse opcional en lugar de obligatorio. No tienes que anunciarlo, solo tienes que hacerlo, y ellos lo van a sentir aunque no lo digan. El cambio más poderoso en una familia no ocurre en una gran conversación. Ocurre en los momentos pequeños que nadie registra conscientemente pero que se acumulan en algo que sí se queda. En la mirada que dura un segundo más. En la pregunta que antes no hacías. En el silencio que esta vez decides romper. En la llamada sin motivo práctico. En el abrazo que das aunque no sea tu costumbre y se sienta raro al principio. Esos momentos son los que cambian lo que una persona cree sobre sí misma. Los que le dicen sin palabras que importa, que es visto, que es querido simplemente porque existe. Tu familia no necesita que seas perfecto. Necesita que estés presente, que intentes, que seas honesto aunque cueste, que los mires como si fueran lo más importante porque lo son. Lo que repetiste sin darte cuenta tiene un nombre ahora. Tiene una historia. Tiene una raíz. Tiene una razón que no es una excusa, sino una comprensión que abre posibilidades. Y tiene una salida. No perfecta, no inmediata, no sin momentos en que vuelves al patrón antes de darte cuenta. Eso también va a ocurrir. Y cuando ocurra no es señal de que fallaste. Es señal de que el camino sigue. Porque esto no es un destino que se alcanza de una vez. Es una práctica. Una elección que se renueva en cada conversación difícil. En cada momento de tensión. En cada oportunidad de hacer algo diferente a lo que el patrón pide. La cadena que cargaste durante años puede detenerse aquí. Contigo, en este momento. En este punto donde decidiste ver lo que antes no veías. Eso es lo más valiente que puede hacer una persona. No quien no tiene miedo, sino quien tiene miedo y mira de todas formas. Quien tiene todo eso y decide que lo que hay del otro lado del cambio vale más que la comodidad de seguir igual. Tu familia merece esa valentía. Y tú también la mereces. No para cargar culpa, sino para poder estar en el presente de una manera más real, más honesta, más tuya. Todavía estás aquí. Y mientras estés aquí hay tiempo. No para ser quien debiste haber sido,
sino para ser quien aún puede ser, para las personas que todavía están, para los momentos que todavía van a venir, para la versión de estas relaciones que todavía es posible, no desde cero, desde aquí, desde este momento exacto. Si este vídeo resonó contigo, hay alguien en tu vida que también necesita escucharlo, no para señalarlo, sino para acompañarlo, para decirle con ese gesto que no estás solo, que estas preguntas que duelen son también las que liberan, porque nadie recorre este camino solo, y compartirlo ya es la cadena rompiéndose, ya es algo nuevo comenzando. Y si quieres seguir un paso más profundo, hay otro vídeo en este canal que continúa desde donde este termina. Lo que callaste durante años hoy se refleja en tu familia. Te espero allá.